noticias. Les doy la bienvenida a Ahora o Nunca, su podcast favorito de algunos domingos, ahora en edición quincenal por elecciones, en el marco de nuestro especial que incluye básicamente todas nuestras plataformas, que se llama Ahora Vote. Una forma en la que le damos datos, análisis, contexto, información y, en el caso de este podcast, opinión sobre las elecciones. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar de 3 temas. Las campañas como producto digital y cómo eso se ha venido acentuando después de la pandemia. ¿Qué se inventarán los candidatos para ganar esta vez y cómo tal vez podrán repetir propuestas? Y entonces, ¿qué es lo que se inventan para no repetir tantas? Y la violencia política que se viene en este mes. Para ello tengo a mis invitados. Por acá, Carolán Figueroa. Hello, Páramo. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo bien. María Paula Martínez. Buenas. Fernando Rojas. Muy buenas. Y como tenemos nuevamente variedad de temas electorales, está la presencia de nuestra inteligencia artificial que nos acompaña en elecciones. Mi favorita. Electa. Ya somos amigos. Muchas gracias por invitarme a Ahora o Nunca, su podcast favorito de un domingo cada 15 días. Lo dijo mejor que yo. Sí. De eso se trata. Sí. De eso se trata. Sí. Sin más preámbulos, de verdad, Chuli, nos vamos con la apuesta de Carolán Figueroa. Bueno, vamos a hablar de campañas post-pandémicas o campañas como producto digital, porque las campañas ya no son lo que eran antes. Y ya nos dieron una muestra de esto. Cuando sí eran campañas. No sé, es que eso ya quedó muy atrás, quedó muy atrás en el pasado, porque la primera muestra que tuvimos de ese cambio fue en la pasada campaña presidencial, que lo que vimos es que esto tan digital es una tormenta digital perfecta, una pesadilla análoga, o sea, el ritmo con el que se mueven las cosas realmente es agobiante. Y quería retomar para esto la última campaña para la alcaldía que vivimos antes de pandemia. Fue la liderada por Claudia López y Carlos Fernando Galán, que ahora está repitiendo como candidato y que, a diferencia de esa campaña anterior, pues ahora decidió meterse a TikTok. Lo decidió muy tarde, me parece. Hasta ahora tiene unos 9,000 seguidores. Y el resultado no es muy halagador, digamos, para ver sus habilidades como TikToker. Oscila entre las 200 y las 1,500 views, realmente no se mueve mucho, pero él le apunta a todo. Le apunta a: mira mi vida cuando yo era niño, las 20 cosas que no sabía sobre mí, mira mi vida familiar. Sí, el clásico manual TikToker. Sí, todos los... Para dummies. Para dummies, sí. Todos los... Hace un checklist de todo eso. Y ponen la voz esa de cuando estás en Usaquén y alguien te aborda en la calle. Claro, pero si no hay, mejor dicho, no hay vocecita que salve al personaje principal. Y él trata mucho, realmente, de conquistar audiencias a través de TikTok, mientras que piensa uno en Claudia López, como lo hizo Claudia López, aunque ella decidió entrar a TikTok en mayo de este año, tiene muchos más seguidores que él y sus videos tienen hasta 200,000 vistas. Y claro, hay que pensar que es la alcaldesa y que seguramente por eso la cuenta se ha movido mucho más, pero hay que reconocerle que tiene mucho mejor performance, Claudia. Pero le mete una actitud tremenda. Estaba yo buscando el primer video, ese que tenemos ahora mismo en pantalla, fue el primer video de bienvenida, como: hola, me tienen aquí en TikTok, bienvenidos. Todo. No, y es como: desde aquí voy a conectar con ustedes, y ella parece que estuviera más en campaña Que los mismos que candidatos. los mismos que están en campaña. Y es interesante porque de alguna manera, pues, está un poco en campaña, De salida, sí. pero entrando a otra Sí, sí, campaña. Pero entrando a otro. Sí, entrando entrando a a otra. otra. Son las dimensiones. Claro, A la pero antesala. sí, y lo tiene muy claro. La tiene muy clara porque solo en política en mayo, o sea. Está pasando de un curso a otro, como en el colegio. Sí. Se acabó séptimo, Sí, y bueno, sí, ya sí, viene sí. octavo, está así. No, y tiene toda la energía. Y yo creo que eso le va a hacer mucho bien para lo que sea que quiera hacer ahora, después de que salga de la alcaldía de Bogotá. Pero lo que uno está viendo es que por ese camino todos los candidatos están haciendo maromas como pueden en TikTok, siendo Gustavo Bolívar el que más seguidores tiene en TikTok, sobrepasa a Oviedo, que también tiene muy buena Sí, actitud. le va bien. Robledo tiene más seguidores que Galán incluso, porque él sí Wow. empezó desde antes, pero pues su personalidad digital todavía no le pega tanto. El caso es que A mí como yo tengo un parte... apunte con la de Juan Daniel Oviedo, la cuenta de TikTok, y es que él es raro, es claro, es decir, es un mundo nuevo, es un mundo digital nuevo, es un mundo de jóvenes sobre todo que se inventan esto y que se inventan unos formatos y unas cosas que pegan, y en todos los videos o casi todos Juan Daniel Oviedo sale diciendo: hola, soy Juan Daniel Oviedo. Sí, pero posicionándose. risa, A mí sí, lo sí, que sí. más me gusta de sus saludos es cómo se llama este gato japonés.
El que hace El así. gatico de la suerte. Ese es el gatico de Oviedo. Es como, hola, soy Oviedo. Hola, soy Oviedo. Y la Ajá, tiene, ajá. no sé por qué, no sé, de alguna manera se va a caer en nuestra mente con esa estrategia. El punto es que todos están creando su personalidad digital. Y todos están participando asimismo de los formatos digitales de los medios tradicionales, pues como el ping-pong, el polígrafo, el sí y el no. ping-pong, sí. Que pues hace parte también de la apuesta de los medios tradicionales por entrar en el mundo digital. Correcto. Y entonces ahí se inscriben todos los candidatos, le pegan a meterse en todo lo que les propongan, lo que incluye, por ejemplo, el debate que hicieron los Danieles, que es un debate que hacen líderes de opinión tradicionales, pero que ¿Dónde están metidos trotó? en el mundo. Claro, pero entonces yo quiero que veamos este video porque en ese debate 3 de los candidatos asistieron por videollamada y trotando. En la media maratón de Bogotá, sí. La decisión de hacer esto la tomaron Galán, Oviedo y Molano. Entonces veamos ese video. Eso no puede pasar. Me encanta Tenemos que cómo trabajar Nelson, porque pero eso sí, consigue se empieza a reírse. institucionalidad. Y eso pasa por respetar los proyectos de largo aliento. Y Daniel Samper, papá, que se están haciendo en Bogotá. No, pero Daniel. Sí, este man está cagado la risa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es absurda esta vaina. El largo aliento, además. Yo estoy de acuerdo, es un poquito absurdo. Bueno, tenemos aquí a 3. Hola, un saludo muy especial. Hola, doctor Oviedo, ¿cómo está? ¿Está en la maratón todavía? Aquí todavía con todo el equipo corriendo nuestra 10K, pero muy contentos de acompañarlos. 1.3 millones. Si sumamos indigentes, pobres y vulnerables, 4.8 millones. De unos 8 millones. No, Entonces, esto lo menciono porque creo que esto lo deberíamos cumplir. Es una Realmente invitación no puede la cordial risa. que les hago a mis competidores. A mí me gusta que Daniel Samper Ospina se tapa y Se todo tapa, para no, y no. además no lo Pero puede mira ocultar, los sí, ojos, no lo puede tiene ojos de ocultar. risa. Con que En Molano, cambio, Lara y Robledo están muy indignados. Están muy Indignados, serios. y Ana Bejarano también Y está Ana indignada. Bejarano está muy Esta seria. payasada. Ana está muy brava, de hecho. Ella está muy Daniel tiene molesta. ojos de risa. Sí, tiene ojos de risa y se tapa. Pero aparte Como hubo en un Saturday momento Night Live, que no se aguantan y... Galán dijo que algo de los proyectos de largo aliento, y ahí fue que Daniel se murió de risa porque el otro estaba ahogado diciendo que los proyectos Sin de largo aliento, sí, aliento, y el exacto. otro dice que habla del aliento. Realmente, claro, es como entre la risa y el espanto, porque sí, es muy chistoso, Es muy chistoso. pero ¿quién va a entender nada de propuestas políticas en esas condiciones? Y esto es puro pospandémico, hacer un debate que ni siquiera es híbrido, es directamente digital ese debate. Sí, de acuerdo. Y así como en pandemia empezamos a ver gente en pijama y que salía el gato, pues estos deciden hacer el debate corriendo la media maratón. Oye, sí, yo no me había dado cuenta de eso, es verdad. Eso es como una réplica pandémica de lo que pasaba. Esto Sí. es un rezago pandémico. Y además que, bueno, pero yo sí quiero decir algo, esto es una de las cosas más interesantes que yo le he visto hacer a Carlos Fernando Galán en la vida. Sí, realmente. Realmente. Esto es una picardía. Sí, Muy una interesante. osadía dentro de su Sí, perfil. Es como que, exacto. ay, ¿qué le pasó ese día? Era muy importante trotar. Pero hay una cosa aquí también como de la personalidad digital, y es que puede ser que esto no se vea bien, puede ser que no se vea respetuoso, porque Robledo tiene la piedra afuera totalmente, pero es algo que se vuelve viral fácilmente y es algo que los muestra como personas más frescas, más digitales. Como personas humanas. Más humanas, más trotadoras, tratan con todo. Y le dan el privilegio de no ir personalmente a un debate, sino que pues, o sea, podrían haber dicho, no voy, pero es como no me lo voy a perder porque lo digital me permite no perdérmelo. Entonces, me parece muy interesante eso que está pasando, particularmente en esto de los Danieles, porque de nuevo los Danieles son periodistas con tradición, digamos, pero están cobijados por este formato digital y están creando un cierto contrapeso a los medios tradicionales. Ellos Claro. son ya como una entidad digital de más respeto, digamos, dentro de lo que era tradicional. Y lo que vemos es que el contrapeso digital es cada vez más importante. Y a propósito de esa importancia, quiero traer a colación el panel de opinión de Cifras y Conceptos, que cada año hace una encuesta y recién el año pasado empezó a preguntar quiénes son los líderes de opinión nativos digitales. Esa pregunta no la hacían sino hasta el año pasado. Y este año volvieron a hacerla y me gustaría que Electa me ayudara contestándome quiénes son los 5 líderes nativos digitales más reconocidos que salieron en esa encuesta y cuáles están vinculados con un medio de comunicación tradicional o son periodistas. Los primeros 5 son La Puya, Levi Rincón, Daniel Briceño, Wally, Carolina Sanín. Solo La Puya nace de un medio. El Espectador. Ok, y entre esos 5, ¿quiénes están mostrando ya preferencias por algún candidato a la alcaldía de Bogotá? Levi y Wally se inclinan por Bolívar. Briceño es candidato al Consejo por el Centro Democrático.
Ok, gracias, Electa. Pues para los que no lo sepan, Briseño es el tuitero que delató el crimen de los juegos de cama de plumas de ganso. Es decir, es un man que está especializado en buscarle fallas al gobierno de Petro, es opositor declarado. De hecho, su trabajo como tuitero es que está ganando la posibilidad de lanzarse al Consejo con el Centro Democrático. Y aunque él no está respaldando directamente a ninguno, pues es el del Centro Democrático. Y eso ya nos dice que se la monta a Bolívar directamente, es lo que más lo vemos hacer. Y eso genera conversación, genera viralidad, genera problemas, genera discusiones absurdas, genera burbujas de opinión, y eso creo que es muy importante en este momento. No sé por qué Electa no nos da datos de Sanín, pero aún sin tenerlos, uno diría que es una figura tuitera que apoyó el proyecto de Petro, y por ahí derecho uno diría que apoya a Bolívar, pero esa correlación no es tan directa en este caso. Habría que ver con qué sale, si es que sale con algo. El caso es que me parece interesante que aunque todos los medios tradicionales podrían tener en este momento ya posicionado un formato digital tan potente como La Puya, por ejemplo, ese no ha sido el caso. Y lo que hicieron fue dejar un vacío digital que se está llenando con estas personas que tienen motivaciones más personales, menos convencionales, y que están capitalizando una audiencia política que, si bien no es tan masiva todavía como lo que hacen en televisión o en radio, sí están abriendo un espacio aparte que los candidatos no tenían antes. Y que todos no solo están aprovechando, sino como que tienen que aprovecharlo, tienen que llenarlo. Es como un requisito. O sea, el candidato que no se monte en crear una personalidad digital va a perder mucho espacio, me parece a mí. Particularmente si pensamos que es solo Bogotá, en este caso, ¿no? Ya no es nacional, solo en Bogotá. Y todo eso está transformando la escena, porque entonces lo que está pasando es que los debates que tradicionalmente iban por televisión, pues siempre están en directo por internet y luego generan piezas de subediciones y peleas y malentendidos, ¿no? Y luego reediciones para el que quiera trastocar la información. Se genera también que los debates puedan hacerse completamente digitales, como lo que vimos de los Danieles, que los candidatos hablen con su audiencia exclusivamente si quieren, yendo a los canales de líderes digitales como Levio, como Wally, por ejemplo, que es como ir a su nicho, no tener que exponerse a la masa, digamos, o que los candidatos tengan su propio espacio en YouTube, también para hablar masivamente a su audiencia exclusivamente. El que tiene más seguidores en YouTube es Bolívar, y esto tiene que ver un poco con esta decisión que tomó de decir: yo no vuelvo a debates donde esté Molano, yo voy a empezar a hablar desde mi canal particularmente, y lo puede hacer. O sea, puede tomar esa decisión y puede decir: prescindo de ustedes los convencionales, no me importa, voy a ir a hablar solo por mi canal. Que eso lo hemos visto un poco con, ¿cómo se llama nuestro viejito amigable? Rodolfo. Pero ahora este man pues se toma como el derecho de hacerlo por su lado. El canal de YouTube de Robledo, quería mencionarlo, es muy chistoso porque él tiene también YouTube, pero dice Jorge Enrique Robledo TV. Se llama Jorge Enrique Robledo TV. ¿Cómo lo termina con TV? O sea, es como no entender nada. Entonces, mi apuesta va a que si no perfilan mejor su personalidad digital, eso les va a pasar factura, y creo que eso le puede pasar factura a Galán, particularmente. Creo que Oviedo y Bolívar la tienen clara ahí. Señor. Maestro, ¿podemos hacer un comercial? ¿Una cuña? Claro. Y es que hay que felicitar a Carol, que aparece ahí. Bueno, sí, ahí está. Yo también estaba pensando en eso. Hay que reconocer un trabajo durísimo que hace. Y pues felicitaciones. Gracias. A seguir dándole a ese tema, porque ese espacio no es fácil de conquistar, y que estés ahí pues es muy chévere. Entonces, gracias. El me alegra. próximo año, si seguimos en estas, yo misma me menciono a mí misma. Esperamos estar más arriba. Que Electa me ponga ahí. Maestro, yo quisiera hacer referencia a este tema de Carol a través de 4 o 5 puntos muy rápido. Lo primero es que aquí en lo digital se está repitiendo una cosa que vimos por primera vez con fuerza en la campaña de Álvaro Uribe, y fue que él dejó a los medios tradicionales y se fue con los medios regionales y los medios locales. Entonces eso le permitió llegar a un montón de lugares. Luego vino un cambio en la política donde empezó a aparecer esa presencia digital, y entonces cogieron fuerza los community, y entonces uno tenía que estar en Twitter y tenía que estar en Instagram, y Facebook era pues el corazón de la estrategia digital. Pero hoy lo que estamos viendo es que, claro, lo digital sí te permite llegar a más lugares y a más audiencias, pero es evidente que generar contenido no es un chiste. O sea, esto requiere de un rigor, de una preparación para que la cosa pueda funcionar. Y en ese sentido, hoy hay un gran desafío, y es que hay tanta gente haciendo lo mismo en redes que finalmente termina haciendo ruido, porque uno no logra diferenciar quién es quién. Y en eso yo creo que hay la gente premia o privilegia la autenticidad. ¿Sí? Que se vea algo que es
una persona normal en un trabajo rutinario, en una acción rutinaria. Por eso la gente no le cree a los candidatos cuando se suben a Transmilenio a decir, aquí voy. Sí, Escucha, alara. nunca se suben Sí. y entonces en campaña la gente rompe con eso. Claro. Pero cuando uno empieza a ver, por ejemplo, la cotidianidad de Oviedo, que fue de los primeros, la gente empieza a decir, pues me familiarizo con él. Y este tipo es auténtico. Y además, es sí. auténtico, Sí, ¿cierto? sí. Entonces yo creo que ahí hay un elemento adicional para la reflexión y finalmente es que casi todos están tratando de pegarle a lo viral, ¿sí? Quieren ser como lo más contestatarios o lo más creativos posibles para ver si le pegan a que algo se vuelva viral y llegue a más lugares de lo que ellos podrían hacerlo de manera orgánica. Yo creo que la campaña no va a ser fácil, este mes larguito que falta se va a poner muy dura. Ajá. Yo creo que todos esos tuiteros que estábamos hablando ahorita y pues los generadores de contenido más bien, pues se van a mover con toda para poder posicionar a sus candidatos, pues porque esto está, como lo vimos, Sí. lo hablamos en el Ahora o Nunca de las encuestas, pues esto puede estar para cualquiera. Yo creo No, y que porque- perdón, una cosita, como sí, yo creo que de lo que dices tú, Fernando, como de las reacciones ante eso, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Rafael Pardo cuando fue candidato, que todo el mundo decía que no tenía carisma Sí. y que no despertaba nada y empezó de repente a ser chistoso por Twitter, que yo creo que ese es un lugar en el que él podía hacerlo porque era Sí. por Más escrito. seguro. Sí. Pero eso no siempre sale bien, ¿no? Como responder a lo que está pidiendo el mundo digital es De acuerdo. complejísimo. No, y porque al final es extenuante porque tienen que seguir haciendo el trabajo de calle. Claro. O sea, no se pueden volcar solo a las redes sociales porque ahí solamente hay un segmento de la población, porque sí, hay que hacer el trabajo político de vieja guardia, que es ir a palo quemado, a sentarse a comer, ir a conversar con la gente en la plaza, ir al 20 de julio, o sea, todos los lugares comunes de las campañas políticas de esta ciudad. Sí. Y ahora también tienen que correr la media maratón y grabarse en la media maratón, comer y grabarse mientras comen, y estar en su casa en pijama y grabarse mientras están en su casa en pijama es abrumador. Sí. Y tienen a todos los asesores digitales diciéndolos, no, es TikTok, tienes que ser Claro. TikToker, tienes que ser TikToker. Yo no me imagino de verdad la intimidad de eso, como Robledo, de verdad. Sí, como, ¿en serio Comiendo estás? changua y Sí. grabando Hay que come todo el changua. tiempo registrar el minuto a minuto de esto, que ya es extenuante, ya lo era antes de los celulares, pero ahora hay ese reto Pero mira de que hablarle supuestamente al primivotante o a la audiencia más joven, que en verdad sí es la que está ahí, para que luego en las urnas, después de tener 750 videos subidos y un celular en su cara en la mayor parte del tiempo, vean que pues en las urnas eso... no salieron a votar. Exacto, que eso en las urnas Sí. no tiene tanto efecto. Y eso es una pregunta que mi gremio de politólogos puede contestar. No, yo Pero no. yo creo Ya, que de está pronto, haciendo Fernando. parte como el requerimiento de figura política Toca, en este sí. momento. Es un must. Y creo que Claudia López, por ejemplo, lo está haciendo muy bien. O sea, eso que decías tú de estar todo el tiempo, esta loca está siendo alcaldesa y lo que saca es como cercano, con energía, se equivoca, que yo creo que eso, por ejemplo, Oviedo lo tiene a su favor, se equivoca mucho en cámara, la embarra mucho en cámara. Y es un blooper. Claro. Sí, yo Sí, claro. Oviedo otra vez. Y genera cercanía. Que yo creo que eso sí puede afectar el resultado final. Yo sí creo. Vamos a ver. Sí, yo creo que hay dos cosas sobre eso. Uno es que el contenido digital, si tiene un mensaje creíble, la gente lo coge y lo comparte. Que en el fondo eso es lo más importante. No es que uno lo vean, Que circule. es que circule, porque Claro. necesito que más personas sepan lo que estoy haciendo. Y lo segundo es que ese mensaje no solo se comparta, sino que genere una movilización para ir a votar. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo produzca mucho y que me vean mucho llama a que yo vote, ¿sí? Ese es el desafío fundamental. En el caso de Bolívar, que digamos tiene un contenido, tiene una audiencia cautiva, pues muy seguramente en ellos es mucho más fácil que el contenido de Bolívar sea bueno o no sea bueno, no solo se comparta, sino que además pues los convenza de seguir votando. Y yo creo que hay que hacer una anotación a esto y es como, pues, son políticos haciendo memes. Y eso a veces se ve rarito. Sí, de Es acuerdo. como menos política y más show lo que Sí, está pasando. exacto. Muy bien, se acabó esta apuesta. Muchas gracias, Carolán. Mucho gusto.
Pasamos, por favor, Chuli, a la apuesta de Fernando Rojas. Ruédala. Hoy es un día difícil. No, mentiras. No, pero yo quiero arrancar con mi amiga, Electa, porque le quiero hacer una pregunta y es... ¿Es tu Electa, nueva amiga? Es mi nueva amiga, no, pero... Van lento. Vamos lento, sí, todavía hay... seguro. Por eso quiero... Neo amiga. Por eso voy a respuestas cortas y concretas. Ok. Electa, ¿cómo está viendo las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá? Lo mismo que antes. Oh, wow. Pero Electa, vamos por partes. Hizo Vamos por casi partes. un chiste. Sí, vamos por partes. En movilidad. Lo mismo que antes. No, pero venga, en serio. En seguridad. Lo mismo que antes. No puede ser. Y es verdad. Estamos viviendo un momento de campaña muy difícil por eso, yo creo, lo hemos mencionado aquí varias veces, y es que esta campaña no emociona, no genera movilización, hay una inercia, hay un trabajo más de quién me gusta, quién no me gusta, él me cae mal, él me cae bien, voy a darle el chance a él de no de oír su propuesta, sino es como una oportunidad personal que la gente está dando. Pero realmente es que yo creo que Bogotá está atrapada en una urgencia desde hace varios años de resolver problemas y no ha logrado constituir un proyecto común para hacer una ciudad moderna, que digamos que todos podamos aportar, en el que todos nos veamos reflejados. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes porque parte de la responsabilidad cae sobre la clase dirigente de la ciudad. Y es que ha sido absolutamente incapaz de plantearnos un futuro. Y eso lleva a que todos los temas que nos plantean sean los mismos. Entonces, cuando uno va y mira, la elección popular de alcaldes en Bogotá arrancó en 1988 y el primero en ganar fue Pastrana. Pero cuando uno lo mira, digamos, el estado de la malla vial ha estado en todas las campañas. Siempre nos dicen, es que la malla vial de Bogotá está mal, se necesitan entre 9 y 13 billones de pesos para arreglarla. Pero la pregunta del millón es que, o sea, yo oí esos 9 billones en 2001 y hoy estamos en 2023 y están hablando de 13. Y entonces uno dice, ¿y qué ha pasado en estos 20 años? O sea, no invertimos y sigue abriendo hueco. Se siguen abriendo huecos. Cuando uno revisa el tema de seguridad, y entonces nos han dicho lo mismo, vamos a combatir a las bandas delincuenciales. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy los bogotanos? Seguridad. ¿Y qué salen y nos dicen? No, es que vamos a tener más pie de fuerza. Pero es que, pues eso nos lo han dicho 20 años, sí, por lo menos. Más policía. Más policía, y eso tampoco está funcionando. Y yo creo que también se adaptan a los tiempos, entonces ahora es globos aerostáticos y drones. Claro, y entonces ahora viene otra cosa, pero también ha tenido sus mutaciones a lo largo del tiempo. Viper y... Claro, no, pero era así, que era la tecnología. Y entonces antes era, no, le vamos a dar, uno puede tener un teléfono cerca ahí para cuidar a los vecinos, el pito, luego apareció el celular, ¿cierto? Y ahora tenemos los grupos de WhatsApp, y entonces ahora tenemos las cámaras, y ahora tenemos los drones, y tenemos unas cámaras que nos van a reconocer, pero resulta que el problema no está en la herramienta, el problema está en la visión que se tiene de cómo resolver el tema de seguridad. Y ahí todavía tenemos un problema. Luego vamos y vemos y nos dicen como grandes proyectos, pucha, como si fuera lo último en Guaracha, es que vamos a construir más colegios y más hospitales. Pues eso se da por descontado. O sea, es que eso es una de las cosas fundamentales para que la ciudad pueda funcionar, ¿cierto? O sea, eso no tiene nada de novedoso. Y menos en una ciudad tan grande y que menos se expande. En una ciudad, o sea, eso sabemos que debería pasar. Y entonces luego nos van y nos dicen, no, pero es que vamos a mejorar los ingresos de Bogotá. Pucha, lo que pasa en la autopista sur desde los 80s ya se evidenciaba, ¿sí? Lo de la 13, el que quería ir a Villeta en esa época ya padecía las curvas de la 13 y entonces ahora solo se amplió, pero sigue enrollada. Cuando uno va y mira medio ambiente, a mí me llama la atención ese tema.
cuando uno hace una revisión de todos los planes urbanísticos que ha tenido Bogotá, más o menos desde 1923, que fue el primer plan que se llamó Bogotá Futuro, todos hablan de que Bogotá debería tener una estructura ecológica principal, que hay que protegerla, que hay que cuidar el río. O sea, llevamos 100 y pucho de años hablando, 100 años hablando de eso. Ah, el río, sí, es ¿sí? verdad. Y de los cerros y de todo, pero pues no pasa nada, ¿cierto? Seguimos en esas mismas Hay discusiones. una que yo he escuchado mucho que es la PETAR, como la planta de tratamiento de aguas residuales, las hace muchos años. Que vamos a recuperar el río. La vez pasada hablábamos de Jaime Castro desde el año 92. Y entonces ahora tenemos un mantra que se repite en todas las campañas, que es la cultura ciudadana. Ah, claro. Sí, entonces falló la red del celular. Tranquilo, eso con cultura ciudadana se resuelve. Que es que tenemos problemas de basuras. No, tranquilo, con cultura ciudadana se resuelve. Sí, porque en esos problemas de la ciudad llegan alcaldes que generan hitos, ¿no? Como cultura ciudadana, como Moco, Transmilenio, Peñalosa. Claro. Y ahí se vuelve, movilidad se vuelve Transmilenio. Problema se hoy. vuelve cultura ciudadana. Y está hoy. La séptima, como un proyecto de campaña en la alcaldía, estuvo presente en la campaña de Lucho Garzón en el 2004, 2003 fue esa campaña. Sí. Estuvo presente en la de Samuel, estuvo presente en la que ganó ¿Cuál, Petro. carrera séptima? La carrera séptima. Pero yo casi todos los candidatos dicen no, ¿no? No, a hacer algo. Hacer algo con ella. ¿Cierto? O sea, llegamos, primero se iba a hacer un Transmilenio. Sí, desde tiempos inmemoriales hacer algo luego con dijeron, no, un metro, luego un Transmilenio ligero, luego un tranvía, luego no, vamos a hacer un corredor verde, luego otra vez volvió a aparecer el tranvía, luego volvió y apareció Transmilenio y ahora tenemos un corredor verde. Entonces, otra vez vuelve y aparece. Y yo creo que el que nos ha atravesado a todos, pues, es el metro, ¿cierto? El metro es de esas cosas, pucha, que aparece siempre en campaña. En campaña. Sí, siempre. ¿Sí? Y es porque increíble. lleva 80 años haciéndose. Y es increíble que sea la primera línea. O sea, en Bogotá ya se está adelantando un proceso de la segunda, pero corremos el riesgo, y eso lo hablamos en algún momento, que esté primero hecho la segunda línea que la primera, porque sobre la primera no hay consenso. Entonces, yo creo que aquí hay los candidatos a la alcaldía. Primero la segunda. Primero la segunda, sí. Ser. Ese debería ser el eslogan de los campañas. Primero la segunda línea de Bogotá. Entonces, yo creo que la apuesta aquí es que los candidatos o le dan un giro a esas propuestas, porque la gente sabe que no quiere pajaritos en el aire, la gente quiere realidad. O sea, la de quitar el pico y placa. Yo no estoy de acuerdo con el pico y placa, es ¿cierto? Yo creo que eso es una medida que hay que modificar. Pero la pregunta es cómo, cuándo y cómo va a funcionar. Y eso también llevamos un montón de tiempo haciendo. Entonces yo creo que los candidatos a la alcaldía tienen que entender que esos compromisos que ellos asumen, una vez ven el presupuesto, las obligaciones y las urgencias del día a día, pues muchas de esas cosas se pierden. Entonces yo creo que el puente que se tiene que construir con la ciudadanía tiene que estar mucho más enfocado en la realidad, en cosas posibles, en cómo logramos generar ese equipo, ¿cierto? Esa corresponsabilidad entre quien gobierna y la ciudadanía para que finalmente esto se haga realidad, porque de lo contrario, pues esto no funciona. Ok, y Fernando, ¿tú por qué crees que eso pasa? O sea, como que repiten lo mismo, como por problemas neurálgicos de la ciudad no resueltos nunca, ¿o qué? Yo creo que tienen que ver las dos cosas. Hay unos problemas igual. Cuando tú revisas los planes urbanísticos de Bogotá, todos te dicen lo mismo. Vamos a tener, ampliar malla vial. Vamos a mejorar la vivienda, vamos a ampliar los servicios públicos, vamos a tener un sistema de transporte masivo, vamos a tener más colegios y más hospitales. Todos te dicen lo mismo, pero finalmente no hay un proceso de continuidad, de coherencia que permita que todos como sociedad digamos, vamos para allá. Entonces ahora el mantra que estaban repitiendo en materia de economía es: vamos a bajar impuestos y vamos a apoyar el emprendimiento. Pucha, el emprendimiento se reventó durante la pandemia. O sea, ¿cuántas personas no quedaron voladas y quebradas después de la pandemia porque el emprendimiento, como está pensado, no logra conectarse realmente con que lo importante no es tener creación de empresas, sino cómo logramos que se sostengan. Sostenibilidad. Claro, ese es el problema. Entonces yo creo que no se ha logrado construir eso. La gente siempre los alcaldes llegan con unos discursos de borrón y cuenta nueva. Sí.
y la gente termina comiéndoles cuento a que eso va a pasar. Pero también hay una frase típica. Construir sobre lo Construir construido. sobre lo construido. Que nunca lo hacen. Es como destruir lo construido. Sí, pero todos repiten eso. Todos repiten, yo voy a construir sobre lo construido. Es como año tras año. Me quedo acá con María Paula. ¿Qué más opiniones tiene sobre esto? Pues que también creo que es difícil, como en lo digital, innovar, porque al final son los problemas irresueltos como estructurales de esta ciudad. Sí. Es decir, la movilidad y la seguridad tienen que ocupar la agenda de los alcaldes que se elijan y los alcaldes de las localidades, porque es lo que uno le pregunta a la gente. O sea, yo creo que uno como bogotano, uno habla del clima, casi revuelto, del clima, del clima, del clima, de la seguridad y de la movilidad. Esos son los temas que más nos interpelan. A donde uno llegue, a una cosa de trabajo uno llegó tarde porque la movilidad, a alguien llegó sin celular porque la seguridad, ¿no? Y alguien por las 3, no ha llegado. Llovió y se metió en un llegó mojado, robado. También. Entonces, claro, es como, ese es el núcleo, ¿no? de una Bogotá que ha crecido de manera desordenada, de una Bogotá que tiene, ¿no? que le cuesta mucho entender las dinámicas, por ejemplo, de seguridad, o nos cuesta mucho entender qué es lo que pasa con la seguridad. Y esperamos a ver los candidatos al final qué van a decir distinto. ¿Qué van a decir distinto? Al final, drones tal, pero ¿cómo vamos a poder al final, y no sé si estoy pensando ya es solo como periodista, qué es lo que después vamos a poder rendir cuentas? Tú dijiste drones, dale. Pide esfuerzo, tarjetas de manito. No, es impresionante a veces hágale ver con las tarjetas de manito. propuestas viejas. Vamos a ver, volvamos al pasado, porque esto es el eterno retorno, a ver cómo te vamos a poder medir después tu efectividad. Yo, por ejemplo, para hacer uno de los productos de Capital que se llama ¿Y qué pasó ahora todos los domingos? Un resumen noticioso, me puse a ver una propuesta de Peñalosa del Río Bogotá, que era como un malecón en el río Bogotá, pero él lo dejó además en su YouTube. Legendario. Cosa que yo no entiendo por qué Y entonces, ahí la gente por ahí cogía de la mano y ponía fotos de Londres, de Amsterdam, y decía, ¿dónde quedó esta propuesta? El picnic, íbamos a hacer picnic en el borde. Tocar violín, él dijo eso en un debate una vez. Ahí puede un muchacho ir a tocar violín y decía, esta era una propuesta chévere, ¿no? Como centrar la ciudad al lado del río. Bueno, ¿qué pasó? Yo quiero decir una cosa, Dale, Carolina, hay por favor. como dos cosas de la manera de mirar la ciudad, y es que mirar la ciudad como si la ciudad no fuera la gente. Es como que siempre se habla de la ciudad como cuando se habla del cuerpo separado de la persona, es como la ciudad es la obra separada de la gente. Y en la medida en que no involucre cosas con la gente, no hay sostenibilidad. Porque entonces la obra que hace el uno la tumba el otro, el problema que es estructural pues no logra resolverse a menos que sea con la gente. Y lo pensé ahorita porque creo que cuando hubo cambio sostenible, que ya se disolvió en vacuidad, pero que se sostuvo un tiempo, todo el proceso que hizo Mocus, que era con la gente, ese proceso quedó Sí, un eso tiempo. perduró. Eso logró... Por ejemplo, la cebra. que Yo no sí es quedaba cara. impresionado porque esos videos de los 90 en donde nadie respeta la cebra. Nadie. Nunca. Eso no existía, los Sí. carros se montaban encima y eso quedó, No, y la gente digamos. pasaba a la calle por cualquier lado, no por la esquina. Lo triste ahí es que entonces se queda la cultura ciudadana como una tarjeta también para sacar ahí, ¿no? Como el tema de cultura ciudadana, pero no es como que realmente se esté hablando de la gente que hay detrás de ese eslogan de cultura ciudadana. Eso por un lado. Y por otro lado, que para ganar siempre hay que hablar como de futuro, ¿no? Como entonces voy a hacer y vamos a lograr y te pinto pajaritos futuristas y uno cae en el pajarito futurista. Y es como que yo diría que no me hablen de futuro. Háblame de presente, ubiquémonos en el presente, hagamos un ejercicio budista, ponte en presente. ¿Qué es lo que hay ahorita exactamente y cómo en el corto plazo lo vas a solucionar? Porque siempre se habla como de proyección, ¿no? Como de 4 años, 10 años, y es como, no, en tu primer año, cosas que puedas resolver en el primer año. Y eso no se usa dentro de la conversación, realmente. Y uno se monta en una conversación como de futuro, pero creo que es como una maña que tenemos todos para hablar de solucionar los problemas en general. Como, entonces, ¿cómo vas a resolver esto? No, voy a cambiarlo todo. Es como, no, ¿qué vas a hacer hoy? Es como chiquito. Es como la esperanza, porque todos vivimos de la esperanza. Entonces, cuando uno oye un buen discurso que dice va a transformar en una ciudad del futuro, la 4T, uno como, ¿no? Pero Como incluso con el ustedes- deseo, y pues no.
cuando alguien le pregunta, pero candidato, en los 4 años, ¿usted qué de eso puede hacer? No, pues yo puedo dejar el proyecto. Ay, Exacto, no me dejes proyectos. No, es que estamos llenos de proyectos y de maquetas. Ya está contratado. Claro, y además está... el estudio. De renders. Y estamos llenos de elefantes blancos. La ciudad está repleta de... Hablaba de obras problemas irresueltos y eso es una cosa que es real porque finalmente no hay una preocupación por resolver problemas, sino por ver qué otra cosa yo puedo hacer independientemente de que no haya resuelto lo que estaba ahí. Carol hablaba ahora de un tema que la ciudad como dato, ¿cierto? Entonces, y lo hablamos en el de mujeres, se aprende en el discurso, pero a la hora de materializar eso, pues finalmente no pasa nada. Entonces, cuando uno revisa hoy qué es como lo más, por lo menos extraordinario que han planteado, yo sí creo que lo de la tarifa cero es un tema que por lo menos como debate es novedoso, ¿cierto? Eso nos va a llevar a un lugar, no sabemos, pero por lo menos hay una discusión. Se está hablando ya hoy que antes no se reconocía de narcotráfico urbano como un problema real de seguridad, sobre todo pues porque está permeando todos los puntos cardinales de la ciudad. Entonces, ahí hay un elemento que uno diría, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Bogotá tenía una experiencia en tema de hambre y lo hemos visto también en Ahora, y de eso no hubo nada. Se acabaron los comedores comunitarios, luego eso se fue apagando y ahora son como unas ayudas, pero sabíamos cómo hacerlo, ¿sí? Y en lugar de resolverlo, mejorarlo, para que... Murió. Pues se murió. Se frena y ¿sí? y Y ahora va uno y ve lo de vivienda, y entonces todas las soluciones de vivienda era mandarnos a la porra, y entonces las personas de menores ingresos terminan viviendo a 2 horas de donde trabajan, y ahora no es claro finalmente dónde los vamos a poner a vivir para poder construir algo más próximo, ¿cierto? Para que tenga una mejor calidad. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una dificultad muy grande, y yo creo que ser sincero y decir, en 4 años yo puedo avanzar en la solución de un problema de esta manera, creo que sería más rentable que nos dijeran hoy en día. Con esta apatía que hay, además, porque sí es impresionante lo que está pasando. El bilingüismo. Pucha, desde finales de los 90 se viene hablando de los colegios públicos bilingües, ¿sí? Y hoy otra vez vuelve y aparece. Wow. Stop. Wow. Y además dijo, aparece. Y ¡Pum! aparece. Y apareció la chicharra. Appear. Y se acaba la apuesta. Increíble. Appear la chicharrain. Chuli, la apuesta de MP, por favor. Bueno, mi apuesta es un poco dark, oscura, porque tiene que ver con la violencia electoral. Y lo voy a tratar de tejer en varias ideas. La apuesta es que no le quisiera apostar a esto, pero creo que el ejercicio de futurología dice que el próximo mes solo se va a agudizar, es decir, va a ser más grave lo que va a pasar en las próximas semanas hasta el día E de las elecciones el próximo 29 de octubre. Y eso, pues por ahora lo muestran las cifras, porque estas son tradicionalmente unas elecciones mucho más peligrosas, mucho más violentas que las presidenciales. Sí, aquí se juega mucho más, además. Aquí se juegan a pesar de que en las los otras sean poderes regionales, superpopulares, sí, se juegan y dejan ver precisamente, hablábamos de las cosas irresueltas o de lo estructural, pues dejan ver también esos lugares de violencia que en estos momentos hay una suerte de efervescencia. Veamos algunas cifras que sostienen eso. Se están contando desde el año pasado distintos eventos que que tengan que ver con lo electoral. Y PARE sacó un informe que dice van 219 víctimas entre el año pasado y este, asociadas específicamente a lo electoral. Y obviamente lo que ha pasado en las últimas semanas pues le pone como el rostro humano a eso. Han habido distintos atentados. Hay una persona, en este momento no una, sino 2 que están en el hospital tratando de recuperarse de 2 atentados muy duros. Uno es un candidato de Pasto, su apellido es Insuasti, que es un candidato al Consejo, y también está en la clínica gravemente herida, Alexandra Cuellar, candidata a la alcaldía del Cauca. Y han habido otros en el Charco, también en Pasto. Uno de los candidatos también recibió un atentado. Entonces, este es un panorama tenso, que me parece que es una paradoja, porque en Bogotá hemos dicho,
cómo están de aguado las elecciones. Entonces, mientras aquí nos parece que no pegan, que hay pocas vallas, que los candidatos ya no quieren ir a los debates, que están en su casa o trotando la media maratón muy sabroso, en las regiones sí se sienten las elecciones, sí se sienten duros, se sienten fuertes. Estos son otros titulares: amenazas a 2 alcaldes y el asesinato de un candidato. Increíble. En Pasto. Y este es el más reciente, que veamos el video cortico. Esto sucedió en Ibagué. A mí no me gusta que digan un presunto hecho de intolerancia, porque siento que la intolerancia nunca debería ser la definición. O sea, la intolerancia a la lactosa, a las almendras, todo bien, pero no a las personas, no a las personas, y mucho menos cuando se trata de alguien que se autodenomina paramilitar y está insultando a otras y termina dando tiros al aire. Veámoslo. Vámonos, vámonos. Caminen. Todos. A todos. Yo voy para guerrillero de mierda. Yo guerrilleros. Guerrilleros de mierda todos. En este momento el señor está pegando tiros al cielo. Usted es un loco, ¿ya? Está loco. Es mediodía, está un candidato por el Pacto Histórico, que es Marco Hincapié, en una suerte de parqueadero en el espacio público, y aparece una persona que le grita 1000 veces guerrillero, le dice que él es paramilitar, lo insulta a él y a su equipo, y mientras el candidato termina de hacer el video se escuchan los tiros al aire. Este es el ambiente de esto, y no... Acaba de mostrar algunos titulares que son en regiones como el Charco, en Piemonte también. Esto es en la ciudad de Ibagué. Es decir, que pasa tanto en municipios, digamos, alejados, periféricos, como en ciudades como Ibagué. Y en este momento pues hay un montón de lo que llaman como alertas tempranas, banderas rojas en muchos lugares, porque, por supuesto, eso tiene un impacto en las elecciones. Yo no sé medirlo políticamente, pero digo en la capacidad de votar. Es decir, esto sí, obviamente, lo que hace es que infunde mucho miedo en la gente, sobre todo en las regiones, y eso hace que podamos ver unas cifras de abstencionismo todavía mayores. No porque en Bogotá nos quedamos el domingo desinteresados, sino porque realmente la gente teme con ir a buscar las mesas de votación. Veamos las cifras y, Electa, dame los municipios más en riesgo, o la Electa. En Colombia hay 1.106 municipios y más de la mitad está en riesgo. La Defensoría dijo que son 676. Más de 600 municipios en riesgo. Los clasificó, podemos ver los datos en la pantalla, los clasificó por alto riesgo, riesgo medio, riesgo extremo, riesgo alto y riesgo medio y bajo. Y en total suman más de 600. Entonces, la mitad del país está en alerta por las elecciones. Y se le viene... La mitad del país, además, el más grande es riesgo alto. El más grande es riesgo alto, y entre riesgo alto y extremo, pues suman casi 300, casi 400 municipios. Es una cifra muy alta. Preguntémosle a Electa cuáles municipios son para saber. Electa, dame los municipios. Claro, MP. En orden de mayor riesgo está Nariño, norte de Santander, Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia y Caquetá. Por ahí escucho una vez MP y ya te dice así. Sí, es que ya aprende lo bonito. Lo bonito es que ustedes no le dan cariño. Sí, porque a mí lo que me ha dicho, hola, Carol, que no le dan cariño. Felicitaciones. Nada. Felicitaciones, Carol, nada. No le decís. Pero es que ustedes no la quieren, como yo la abrazo, realmente. Y todo esto es pues tremendo entender cómo se materializa esa violencia durante estas semanas. Y para mí, esa es la última idea que traigo, pues tiene también mucho que ver con lo que pasó, desgraciadamente, en el Manso, con el grupo de militares que entraron disfrazados en Córdoba, porque ¿qué ha dicho la MOE? Es decir, el otro lado de esto, ¿qué es? ¿Por qué lo conecto? Porque la MOE ha dicho se necesita más pie de fuerza, se necesita que la gente se sienta segura, se necesita que este tipo de amenazas no sucedan o que se mitiguen lo más posible, que el sicariato y demás que está sucediendo en las regiones, pues empiece la fuerza pública a atender y a mirar todas esas banderas. Sí. Pero si es la fuerza pública
La que intimida. La que intimida, pues tenemos Mejor un no. grave problema ahí sí de doble miedo que es tremendo. Y por eso no se puede desligar lo que pasó ahí, que a mí me genera tanta indignación, porque no, o sea, están pasando las elecciones, está pasando en un lugar, Ajá. se está desplazando una vereda completa en la que en unos meses veremos un proyecto de palma, un terreno baldío, entre muchas comillas. Todos los intereses, ¿cuáles son los intereses detrás de una acción como esa? Sí. ¿Sí? Entran unos Un predio militares, productivísimo. entran unos militares disfrazados, autodenominándose disidencias de la guerrilla de las FARC, donde hay niños, mujeres que por supuesto están acostumbrados al conflicto armado, porque si entraran en este momento a esta sala esas personas, nosotros no vamos a reaccionar como reaccionaron ellos, ¿no? A encararlos con armas, con las armas que tenían, A decirles, identifíquense. identifíquense, saben perfectamente cómo se mueven esas estructuras en su territorio, lo han visto más de una vez, eso no deja de ser aterrador. Los niños No, es están más allí aterrador asustados, incluso. hay una señora con un bebé de brazos que los, Y es la que que los frentea. Ella es la que encara. frentea, sí. Ellos levantan sus armas, un batallón que llegó después al lugar donde se reúnen y dijeron, listo, lo hicimos todo bien. Sí lloraron todos, ¿no? Sí, algo así. O sea, ¿cuál es el éxito de eso? ¿Cuál es la idea macabra detrás? Si son quienes además están supuestamente haciendo presencia en estos territorios que estamos nombrando para que la gente se sienta más segura, para usar la herramienta más básica que tiene para ser ciudadano, que es votar. Y esto lo hacen, a Dios gracias, volvemos a los celulares, menos mal existen, porque esto seguramente pasa desde los 80, pero no tenemos cómo saberlo, menos mal los pueden grabar, menos mal rápidamente, porque hay que decir también que yo no recuerdo que tan rápido, por ejemplo, destituyeran militares. Es decir, un proceso como de justicia militar rápido no ha terminado, las investigaciones las está abriendo la Procuraduría y demás. Pero ya hay, Electa, ayúdame, ¿cuántos militares han sido destituidos? 18 militares ya salieron. 18. Entre el grupo hay un espera. coronel, 6 oficiales y 4 suboficiales y dicen que siguen investigando la responsabilidad de otros soldados del batallón. Entonces, claro, ahí hay coronel, oficiales, suboficiales. Y la cosa va a seguir. Seguramente pasarán las elecciones primero antes de que sepamos realmente el resto de toda la responsabilidad. Pero ese es el ambiente en el que se vota en este país. Sí. Así se eligen 1.106 alcaldes y me parece que pues también es un llamado a que en los medios y los que estamos más comodotes en la capital volteemos más como los reflectores hacia allá. No desde lo exótico de solamente atentado, disparo, se debate entre la vida y la muerte, que es como la frase común de todos los medios, sino tratar de entender. ¿Qué pasa? Sí, y el mapa electoral está atravesado por esa situación. Entonces, ya para cerrar y escuchar sus reacciones, quiero pedirle a mi mejor amiga que nos diga cuántos días quedan para las elecciones. Faltan exactamente 34 días para las elecciones. Con este dato, vuelvo con Paramito para la siguiente apuesta. No, pero ¿qué es esto? Aprende muy rápido. Gracias, querida Electica. Presidente Sar, cariño. De pronto en la próxima me va a tratar mejor. Ustedes ¿Será que si yo le invito chango a Electa? no. ¿Quién sabe si le gusta o no? Que los candidatos que han venido acá a Capital han dicho todos que sí les gusta la changua. A mí me gusta la changua. Del tema el último tema que tú tocaste, sí, es como la seguridad, dónde está el Estado, y el brazo armado del Estado está amenazando civiles en todas partes. Yo quisiera solo a ese punto hablar de una columna que sacó Cecilia Orozco esta semana, en la que dice, ¿y qué más pasa en el resto del territorio? ¿No? Como que tiene que ver. Y esto es una cosa que además es como la famosa cuestión que pasaba en los cuarteles de Zapateiro. Y ella decía, él sí dejó zapateros botados por ahí, haciendo este tipo de hubiera cosas. dicho Electa Júa, sería fantástico. A la próxima la ponemos a decir. ¿No tiene derechos? ¿No hay copyright? De pronto él lo patentó. No, de Júa. De pronto él lo patentó. Tiene derechos, tiene derecho a una vida digna, no va a decir a Júa, a una vida electrónica digna. Vamos con Fernando. Yo creo que el tema de la violencia electoral ha sido una constante en Colombia. Cuando tú hablabas ahorita de los municipios, la mayoría de esos son municipios pues, donde ha habido violencia, pero también son zonas que tienen una riqueza natural o son camino
por donde la riqueza de otros municipios tiene que pasar. Entonces, aquí hay un elemento importante y es que esta violencia tiene mucha fuerza en la Colombia profunda, sin que no deje de ocurrir en capitales, ¿cierto? Pero sobre todo se da en lugares donde impera la violencia sobre la ley, donde hay una disputa por el presupuesto público y por las rentas que generan los negocios ilegales. Pero mira las cifras de Electa, que son realmente de la Defensoría. Son 600. No, o sea, estamos hablando de medio país. ¿Medio país? Es medio país. Entonces, ahí es donde viene el siguiente punto, y es que estamos atravesando también por un momento de una intolerancia fruto de esa polarización que yo no creo que fuera tan evidente incluso desde el Frente Nacional. Y es que uno ve las elecciones y los mapas cruzan. Claro. Si uno va y mira las personas que votaron a favor de los acuerdos de paz y los que no, y luego va y cruza con los que votaron en primera y segunda vuelta, pues claro, las zonas coinciden, sí, ¿cierto? Y si uno va y mira los municipios que tienen mayor riesgo, pues la mayoría están en esos municipios de la periferia. Entonces, aquí hay un problema de fondo. La jornada transcurre en tranquilidad, que la violencia sabe hasta dónde llega y para dónde va. Claro. La jornada electoral sí es como unos reportes de tranquilidad frente a la violencia preelectoral, porque la violencia pues sí, pero no olvidemos que ese día intentan también tirar sí, la mesa, y quemar llevan la a la mesa. gente también a la fuerza a votar y todo, porque finalmente eso no sería posible si no hay una intención de ganar a cualquier precio. ¿Sí? Sí. Y esa alianza entre los políticos y las fuerzas del crimen que tratan de empujar a los ciudadanos y de violentarlos para que finalmente apoyen a X o Y candidato, pues termina siendo parte de una estructura criminal que no nos ha dejado avanzar como sociedad. Es como yo vería ser libres proceso. para ir a votar. De acuerdo. No, es difícil. Carolán. No, pues yo estoy un poco por esa línea. Creo que lo importante acá sería empezar a armar ese mapa de intereses cruzados, ¿no? Porque es como... Seguimos viendo los titulares como si fuera un fantasma el que hace estas cosas, ¿no? Como si no estuviera claro qué pasa en esas regiones, como si no estuviera claro quiénes tienen interés en esas regiones. Me llama la atención en esto que tenemos en pantalla ahora mismo, pues hablar de Pasto, de Cauca, de Nariño, ¿no? Que es una zona que ahora mismo está muy vinculada con todo lo que está pasando en Ecuador, rutas de narcotráfico. A mí me gustaría mucho más ver esa lectura de esto que ese reporte de muertos o ese reporte de violencia y siempre tener como más énfasis en quiénes están interesados en intimidar. Como los marcos de sentido, porque eso Sí. es un registro de sucesos, Sí. pero poderlos entender cuáles son las estructuras, porque además ¿Hacia dónde se inclina? esto no es a candidatos de la izquierda, esto es a todos. Exacto. Hay candidatos del PAC, hay candidatos de todos, tan. Sí, ya. ¿Tú? No, pues cerrar con eso, porque lo que estaba pensando es que el tema, por ejemplo, de Ecuador se puso muy sobre la mesa a partir de los hechos violentos que hubo en Ecuador recientemente y que se está mencionando que la violencia del sur de Colombia se está yendo para allá porque se está moviendo toda la ruta de narcotráfico. Eso se está moviendo. Y ese movimiento me parece que vale la pena resaltarlo, no solo porque matan a un candidato presidencial en Ecuador, sino porque hay una serie de actos violentos ahí al ladito. Es como si fuera lo mismo. Y esa mirada creo que es urgente tenerla y hace falta. ¿Cuánto queda, Julián? 2 minutos. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, le damos la voz al doctor Páramo. No, habla. Entonces... ¿Quieres Electa o estás bien? Electa. No, yo cierro. ¿Estás bien? Lo dirijo yo. Pero te dijo para mí, tú. Sí, bueno, ahí me conquistó un poquito. Nos vamos. Para resumir, nuevamente tuvimos un episodio electoral. Nosotros hablamos de las campañas y cómo cambiaron las campañas mucho más después de la pandemia y cómo las campañas de cada candidato se ha vuelto un producto digital y como producto digital es exigente y además es mal agradecido. Es exigente en cuanto el candidato tiene que hacer todo lo posible por figurar todo el tiempo en redes sociales,
pero es mal agradecido porque las redes sociales no perdonan tampoco, no perdonan errores y no perdonan sobre todo plantillas y que se vean impostadas sus apuestas de triunfar en el mundo digital. Y no siempre las redes sociales van a las urnas. Y no siempre van a las urnas y no reflejan lo que es. La autenticidad de pronto gana, es una de las conclusiones de uno de mis panelistas. La ciudad de problemas neurálgicos, de problemas que nunca se resuelven. Básicamente un postulado para un candidato a la alcaldía podría ser más sincero diciendo vamos a destruir sobre lo construido. ¿Por qué? Porque hemos oído propuestas muy similares que van mutando un poquito con los cambios de los tiempos, pero los problemas de la ciudad persisten y se propone básicamente lo mismo que antes. Finalmente, un mes de crudeza y de una violencia electoral recrudecida además, en la que se asesinan a candidatos, en las que sicarios van y tratan de matar a otros candidatos, en las que un señor en Ibagué le da por decir que es paramilitar y tirar tiros al aire cuando un candidato de izquierda está hablando. La violencia política en Colombia es una constante y en elecciones locales aún más. Es una disputa de poder en la que violentan a la ciudadanía para no dejarlos votar libres e inclinar la balanza hacia algún lado, y eso lamentablemente no se ha saneado nunca. Nos vamos. Muchísimas gracias, Carolán Figueroa. Muchas gracias para Mito. María Paula Martínez. Quedan 2 ahora o nunca antes de las elecciones. Ay, Dios mío. Papayay. Maestro Fernando Rojas. Maestro Páramo, muchas gracias. Y ya que quedan 2, esperemos que uno, como es de época electoral, lo hagamos en palo quemado. Ah, buenísimo. Después de un desayuno. Y adiós, mi amiga. Anótelo ahí. Desayunando. Anótelo ahí, sí, por favor, producción. Adiós, mi amiga Electa. Adiós para Mito. Nos veremos en un próximo episodio. Bueno, listo. Te tendré en cuenta para siempre. La producción general de este videocast es a cargo de Tiziana Arévalo, la producción al aire es de Julián, a quien nos hemos referido como el Chuli Gómez. ¿Qué más les digo? Este podcast se puede ver porque es un videocast por Spotify y también sale a la señal abierta los domingos a las 10 de la noche. Mi nombre es Andrés Páramo y nos vemos en 15 días. Adiós.